Al instigar una apertura flexible, un caballo se aventura, buscando influencia central sin comprometerse con una estructura rígida de peones. Una respuesta simétrica, que refleja el desarrollo del caballero y se prepara para una batalla posicional fluida en lugar de un choque temprano de ejércitos. Al afirmar su influencia central y prepararse para disputar la casilla D5. Este avance de peón inmediatamente se impone en el medio juego. Adoptar un fianchetto señala una visión a largo plazo, preparándose para las estructuras defensivas indias del rey y potencialmente desafiando las ambiciones centrales de las blancas con la influencia diagonal de un alfil. Asegurar el puesto avanzado D4 y preparar una mayor expansión central muestra una buena intención de desarrollo. Desarrollar el alfil hasta el fianchetto de G7 desafía inmediatamente el control central que las blancas están intentando establecer. Al establecer un control central, este avance se prepara para disputar casillas clave y potencialmente construir una formidable cadena de peones. Asegurar al rey inicia una fase de despliegue sutil de piezas, priorizando la seguridad del rey sobre la confrontación central inmediata. Al dominar el centro, esta ofensiva de peón reclama audazmente territorio y abre diagonales para la actividad de las piezas. Solidificar el centro y prepararse para desafiar la cadena de peones central de las blancas allana el camino para la actividad de piezas. Establecer un control central y preparar el enroque en el flanco de rey son los objetivos principales aquí, apuntando a una posición sólida y flexible desde la cual las blancas puedan desarrollar más tarde una iniciativa. Abrir el centro con E5 desafía inmediatamente a los peones centrales de las blancas, creando un desequilibrio dinámico y potencialmente abriendo líneas para tus piezas. Pero ten en cuenta las mayores posibilidades tácticas y el potencial de que las blancas obtengan una ventaja espacial si gestionas mal las complicaciones resultantes. Empujar el peón D hacia adelante de esta manera cierra abruptamente el centro, creando una cadena de peones que, si bien limita la influencia central de las negras por ahora, puede convertirse en un objetivo si las blancas no logran apoyarla adecuadamente y podría restringir la movilidad de las propias piezas blancas, particularmente el alfil de la dama. Al abrir el flanco de dama para futuros juegos en el flanco de dama. Este avance de peón similar a un gambito cuestiona inmediatamente la ventaja del espacio central de las blancas, creando un desequilibrio dinámico. Al reforzar la defensa del flanco de rey, este movimiento previene cualquier posible incursión de alfil o caballo a través de G4. Solidificando efectivamente la estructura de peones de las blancas y creando un puesto avanzado seguro para el alfil de G2. Un reposicionamiento curioso, cuyo objetivo es conectar torres y tal vez preparar una ruptura central más adelante, pero que cede valiosas casillas centrales y no aborda de inmediato el estrecho flanco de dama. Centrar el alfil aquí prepara para disputar la columna E y potencialmente reforzar el peón D5. Al mismo tiempo que ofrece una casilla de retirada en caso de que el peón negro avance más. El viaje del caballo hasta el borde del tablero señala un intento fascinante de desestabilizar la estructura de peones del flanco de rey de las blancas, abriendo potencialmente líneas para el alfil y creando nuevas vías de ataque. Aunque la pieza se encuentra algo aislada por ahora. Al abrir el camino para que la torre de la dama se una potencialmente al asalto del flanco de rey. Este caballo se reposiciona en una casilla más flexible,
preparado para soportar un empuje de peón central o redesplegarse a una casilla más activa en el flanco de rey, como F3 o G4, mientras simultáneamente le niega al caballo negro un puesto avanzado cómodo en E3. El atrevido salto del caballo a F4, aunque aparentemente agresivo, sacrifica un tempo y renuncia a una influencia central. Las negras se aventuran audazmente en territorio inexplorado, con la esperanza de interrumpir la expansión del flanco de dama de las blancas y apuntar al flanco del rey. Pero esta salida prematura de caballos podría dejar al flanco de rey vulnerable a una futura tormenta de peones y exponer al rey negro a un potencial avance central. Al reenfocar al alfil en la defensa del rey después de una danza de caballeros ligeramente sobreextendida, este reposicionamiento tiene como objetivo proteger al monarca de posibles amenazas en el flanco de rey mientras se prepara para apoyar una posible expansión del flanco de rey o controlar las casillas oscuras centrales. Esta desafiante maniobra, que se embarca en una agresiva ofensiva de peón en el flanco de rey, busca romper el centro meticulosamente construido de las blancas y liberar el caballo en F4, con el objetivo de explotar las diagonales recién abiertas para el alfil en G7. Proteger al rey mientras se prepara un avance de peón para ganar espacio en el flanco de dama es la idea ambiciosa detrás de este movimiento. La retirada del caballo al borde del tablero ofrece un reposicionamiento sutil, cuyo objetivo potencial es provocar debilidades en la estructura de peones de las blancas o encontrar una casilla más segura desde la cual influir en el flanco de rey. Esta maniobra podría anticipar un avance de peón en la columna G por parte de las blancas, buscando escapar de la confrontación inmediata y prepararse para un papel más activo más adelante en la partida. Al atacar la cadena de peones, las blancas interrumpen la barrera defensiva cuidadosamente construida por las negras, forzando una decisión en la columna F y abriendo vías potenciales para futuras actividades de piezas hacia el flanco de rey. Al abrir la columna G, las negras invitan a un juego más abierto, creando potencialmente oportunidades de ataque en el flanco de rey a pesar de la mayoría de peones centrales de las blancas. Esta estructura de peones altera dramáticamente la dinámica de los peones y el flujo del medio juego subsiguiente. Al reconsiderar el puesto de avanzada del caballo, las blancas optan por redistribuir el alfil, con el objetivo de asegurar las casillas oscuras centrales y prepararse para una posible expansión en el flanco de dama, tal vez con B4. Aunque la tarea inmediata sigue siendo contrarrestar la tormenta de peones de las negras que avanza hacia el flanco de rey y la inminente presión de la columna electrónica. Esta retirada a F6, aunque aparentemente pasiva, tiene como objetivo consolidar la posición del caballo y prepararlo para una presencia central más robusta, potencialmente desviándolo a D7 o E8 si surge la oportunidad. Al mismo tiempo que crea un ligero desequilibrio en la estructura de peones en el flanco de rey al abandonar las casillas oscuras alrededor del rey. Iniciar un avance de peón de flanco para romper la estructura de peón existente, con el objetivo de abrir líneas para tus piezas y alterar la solidez del flanco de rey de las negras. El viaje del caballo hasta el borde del tablero, K6, tiene como objetivo desalojar la robusta cadena de peones de las blancas y abrir el flanco de dama a las fuerzas de las negras. Es una maniobra audaz, que sacrifica la influencia central inmediata por la promesa de una futura presión en el flanco de
dama y que potencialmente apunta al peón de C4. Este reposicionamiento obliga a las blancas a considerar su estructura de peones y cómo responder a la creciente actividad en el flanco de dama. Un marcado contraste con la lucha anterior por el dominio central. Las blancas refuerzan la presencia central del caballo, buscando disputar el puesto avanzado D5, y potencialmente abrir la columna F si las negras deciden mantener la tensión con F4, lo que luego conduciría a una partida más abierta. Conceder la estructura de peones con esta captura abre la columna F para las torres blancas, creando un potencial de ataque inmediato hacia las defensas de tu rey. Al desatar, el alfil redirige su mirada, con el objetivo de atravesar la cadena de peones de las negras y explotar la diagonal recién abierta hacia el debilitado flanco de rey. Reactivar el caballo a su casilla original después de una breve excursión. Che5. Parece indicar un replanteamiento de su propósito, tal vez buscando un papel más pasivo o preparándose para girar hacia el flanco de rey nuevamente. Pero descuida las columnas abiertas y la presión potencial sobre el peón blanco D4. Tomar la columna D con la dama indica una intención de disputar el control del centro y potencialmente lanzar un asalto al flanco de rey de las negras, donde el caballo se ha retirado extrañamente. El viaje del caballo a C5. Un reposicionamiento aparentemente simple. En realidad busca deshacer el control central de las blancas explotando las sutiles debilidades creadas por la estructura de peones de las blancas y el alfil en E3. Esta maniobra tiene menos que ver con amenazas inmediatas y más con remodelar sutilmente el campo de batalla, con el objetivo de crear futuras vías de ataque o intercambiar un defensor clave del santuario del rey blanco. Observe cómo esta pieza pretende alterar la armoniosa formación de peones de las blancas y potencialmente abrir líneas para la torre negra en A8. Liberar la torre a la columna G señala un intento decisivo de abrir las fortificaciones del flanco de rey de las negras, con el objetivo de explotar la naturaleza algo expuesta del rey negro después de sus maniobras en el flanco de dama. Las negras exploran audazmente la debilidad central, desafiando a las blancas a extenderse demasiado y potencialmente creando un puesto avanzado peligroso para el caballo. La reubicación del caballo en E4 inyecta complejidad táctica inmediata, obligando a una reevaluación del control central de las negras y potencialmente abriendo líneas hacia el rey. Una recaptura audaz, que abrió la columna F a una posible actividad de la dama y creó un nuevo puesto de avanzada de peones en E4, pero al mismo tiempo expuso al rey negro a amenazas en la columna G. Este caballo se reposiciona en una casilla más activa, con el objetivo de controlar las casillas centrales y potencialmente alterar la estructura de peones de las negras. La retirada del caballo a F4 abandona la casilla crucial G5. Un puesto avanzado potencial para las fuerzas blancas, al mismo tiempo que crea un agradable dilema para las negras. O permitir que el caballo blanco se establezca en D4, centralizando aún más la influencia de las blancas. O capturar el caballo, lo que abriría la columna F para las blancas y potencialmente conduciría a un peligroso ataque en el flanco de rey. Abrir la columna G con este avance de peón crea instantáneamente posibilidades de ataque inmediatas y debilita significativamente la seguridad del rey de las negras, obligándolas a dedicar recursos a defender el territorio abierto. Restablecer la presencia de la reina en la columna electrónica tiene como objetivo alterar el
Control central de las blancas y prepararse para un posible contraataque a lo largo de las líneas abiertas, mirando al vulnerable flanco de rey. En un redespliegue estratégico, la dama se reposiciona elegantemente, buscando explotar las ahora vulnerables casillas claras alrededor del rey negro y potencialmente apoyar un avance central o un asalto por el flanco de rey. La dama negra, que de repente se encuentra en una diagonal cautivadora, ahora intenta explotar la naturaleza expuesta del monarca blanco entregando un potente jaque. La seguridad del rey, una prioridad absoluta, se ve ahora gravemente comprometida a medida que se aventura al aire libre. Una vulnerabilidad evidente que invita a una mayor agresión táctica. Este sacrificio de dama, una atrevida incursión en territorio enemigo, tiene como objetivo explotar la posición expuesta del rey blanco, abriendo potencialmente líneas para las piezas restantes de las negras. Alejar a la dama del peligro inmediato y redesplegar la torre en la columna abierta ahora se prepara para disputar el crucial espacio central. Una decisión valiente pero potencialmente arriesgada. Este intercambio simplifica drásticamente la situación. Al sacrificar la dama por la torre, las negras inmediatamente pasan a un final donde el desequilibrio material podría volverse abrumador si el rey blanco no está suficientemente expuesto. Las columnas abiertas, particularmente la columna G, ahora controlada por la torre blanca, podrían convertirse en un problema importante para las piezas restantes de las negras si no pueden generar un contrajuego inmediato. Esto abre la puerta a un ataque rápido si las blancas pueden aprovechar la iniciativa. El rey blanco, ahora expuesto en el centro, abraza inmediatamente su nueva libertad, busca refugio y participa activamente en el emergente campo de batalla final. Un marcado contraste con las maniobras anteriores, más delicadas. La excursión del alfil al flanco de rey, aunque aparentemente agresiva, deshace la estructura de peones del flanco de rey de las negras y expone al rey prematuramente. Este intercambio, que despeja la última fila para un contrajuego inmediato, es crucial para activar la torre y desafiar la estructura de peones de las negras. Una retirada juiciosa, que recupera la torre y la coloca en una fila más activa después del cambio, lo que simplifica la posición y prepara para posibles maniobras finales. Apuntando al débil peón de B7. CB5 busca explotar la estructura de peones de las negras y los posibles problemas de seguridad del rey, forzando una respuesta que podría solidificar el control de las blancas o crear más desequilibrios. La torre ahora mira a la columna F abierta, una arteria vital para su potencial ofensivo, con el objetivo de alterar la estructura de peones actualmente solidificada de las blancas y potencialmente penetrar más en territorio enemigo. Abrir la columna C ahora altera la estructura de peones de las negras, creando posibilidades de ataque inmediato para las torres blancas y exponiendo potencialmente al rey negro si se intercambian más defensores. Romper la cadena de peones centrales abre caminos agresivos para la torre y la dama blancas, lo que obliga a las negras a considerar cuidadosamente el potencial del rey ahora expuesto y del peón C avanzado. Al liberar el peón D en el campo enemigo, este ataque agresivo de repente inyecta una presión significativa, con el objetivo de abrir la estructura de peones de las negras y potencialmente exponer al rey. Al intentar solidificar el centro después de un sacrificio de peón, esta jugada concede un peón pasado crucial para las blancas y una debilidad estructural en el flanco de dama. Liberar el caballo a C7 inyecta presión inmediata,
con el objetivo de explotar la incómoda ubicación del alfil negro, y potencialmente alterar su estructura en el flanco de dama con el empujón del peón. Llevar al rey a un lugar seguro parece primordial ya que el caballo del oponente amenaza con invadir el territorio central, mientras que la estructura de peones en el flanco de dama presenta una oportunidad para una mayor penetración. Reubicar al rey ofrece un santuario contra amenazas inmediatas, al mismo tiempo que se prepara para recuperar el peón en D6, que actualmente es el único defensor de la casilla C7, lo que podría conducir a una presencia más activa de la torre en la columna abierta. Al abrir una diagonal crítica, este avance crea un peligro inmediato para el rey contrario, aprovechando la actividad recién adquirida del peón para penetrar el campo enemigo. El monarca entra audazmente en la refriega, buscando refugio entre sus propios peones y apuntando a apoyar el avance del peón D. Ahora una amenaza importante. Al abrir el alfil para atacar el peón en D6. Las negras pretenden alterar el control central de las blancas y potencialmente crear debilidades. Al despejar el camino para que el caballo se infiltre en la debilitada defensa del flanco de dama. En C7, este reposicionamiento del alfil apunta estratégicamente a interrumpir la recién formada cadena de peones de las negras y potencialmente explotar las líneas abiertas para futuros ataques. Asegurar la columna C abierta y potencialmente desenredar el peón D pasado es el objetivo inmediato. Aquí, incluso si eso significa sacrificar el alfil para lograrlo. Liberar al alfil de su cadena de peones defensiva para atacar la torre en F8 reabre la posición, creando desequilibrios dinámicos que desafían la seguridad del rey negro a pesar de la igualdad material. El rey, finalmente liberado de su estrecho rincón, se embarca en un viaje crítico a través de las diagonales ahora abiertas, buscando seguridad entre los peones del oponente invasor. Reposicionar el caballo hacia el aro le permite apoyar el empuje del peón en la columna C y potencialmente atacar las debilitadas defensas del rey negro, creando una tensión dinámica cuando las damas están fuera del tablero. El inesperado ataque del peón E, una táctica audaz, inyecta una potente dosis de urgencia en el proceso, con el objetivo de desestabilizar el acogedor puesto avanzado del caballo y potencialmente allanar un camino desesperado hacia la promoción. Reposicionar la torre en la única columna abierta ofrece apoyo inmediato al peón asediado y se prepara para desafiar el avance del peón negro avanzado en el flanco de dama. El alfil, ahora libre de sus deberes defensivos en D6, pisa audazmente F1, una maniobra audaz para perturbar la actividad de la torre blanca y forzar potencialmente un cambio beneficioso. King, al aventurarse en el fuego cruzado, invitando a controles decisivos, revela un intento desesperado de aferrarse a una posición perdedora. Reactivar la diagonal del alfil abre nuevas vías para el contrajuego, incluso con el déficit material, ya que el rey blanco sigue expuesto. Retomando la ventaja material, las blancas ahora inician una retirada estratégica del caballo para potencialmente explotar líneas abiertas más adelante o simplemente para evitar más intercambios. La reconquista del alfil solidifica la mayoría de peones centrales de las negras, creando una poderosa formación avanzada que pronto exigirá toda la atención de las blancas. El rey blanco entra valientemente en la refriega, con el objetivo de apoyar la carrera final del peón hacia la dama y, al mismo tiempo, iniciar una configuración defensiva contra nuevas invasiones. El avance del peón
Aunque aparentemente simple, crea una debilidad crítica en la casilla adyacente y prepara para una posible infiltración, abriendo la ruta de escape del rey y al mismo tiempo amenazando al peón solitario en H5. La marcha del peón por el flanco de rey, con el objetivo de ascender, intensifica la presión del final y pone a prueba la capacidad de las blancas para contener su avance. La reubicación del caballo en la sexta fila establece un puesto de mando, dominando las casillas centrales y planteando una amenaza significativa para los peones vulnerables de las negras. El alfil negro ocupa ahora una casilla estratégicamente vital, preparado para apoyar el avance de su peón aislado y amenazar potencialmente al rey blanco si se vuelve demasiado aventurero. La reubicación del caballo en C4 tiene como objetivo solidificar la estructura de peones de las blancas y potencialmente crear un peón pasado en el flanco de dama, al tiempo que libera otras piezas para apoyar el avance. Tomar el control de la casilla D6 permite al rey negro convertirse en un participante activo en el final, alterando potencialmente la estructura de peones de las blancas y creando contrajuego. Asegurar el avance del peón B prepara para extender la cadena de peones del flanco de dama de las blancas, con el objetivo de crear un peón pasado y restringir la actividad del alfil de las negras en la columna C, mientras se prepara simultáneamente un avance potencial del peón A. Abrir el flanco de dama con este ataque de peón tiene como objetivo crear un peón pasado y potencialmente alterar la estructura de las blancas, pero podría ser demasiado lento dadas las piezas activas de las blancas, liberando al peón A de su confinamiento. Esta táctica tiene como objetivo perturbar las piezas coordinadas de las negras y apoderarse de territorio descuidado, creando potencialmente un peón pasado imparable por el flanco de dama si las negras no logran abordar la amenaza inmediata. Empujar el peón hacia adelante abre líneas agresivamente, creando amenazas inmediatas y obligando al oponente a reaccionar defensivamente, lo que potencialmente conduce a oportunidades tácticas a medida que la estructura de peones del flanco de dama se vuelve dinámica. El empujón de peón abre la posibilidad de crear un peón pasado en el flanco de dama, pero al mismo tiempo debilita la estructura de peones de ese lado, ofreciendo potencialmente a las negras objetivos para el contrajuego. La cadena de peones en el flanco de dama se desmorona, abriendo líneas que podrían haber sido la salvación de las negras antes. Pero ahora, con las damas fuera y el material escaso, le otorga al caballo blanco un camino directo a C7, un puesto avanzado crucial desde el cual hostigar al flanco de rey. Recuperar el puesto avanzado del caballo en D2 es un ajuste prudente, asegurando la pieza después de su retirada forzada y preparándose para un papel más activo en el final, tal vez observando los peones vulnerables del flanco de rey o apoyando un posible avance de peón. El avance del peón a C4 altera dramáticamente la estructura de peones, creando un peón pasado para las negras y al mismo tiempo bloquea la mayoría central de las blancas, y abre una diagonal para el alfil. Acentuar la presencia del caballo en el centro ahora plantea una amenaza inmediata a la seguridad del rey enemigo. El avance del peón en C3 crea una encrucijada dinámica, lo que obliga a una evaluación cuidadosa de si el potencial peón pasado vale las concesiones posicionales. El reposicionamiento del caballo en F2 tiene como objetivo asegurar un puesto defensivo, anticipando un posible avance del peón negro en E3.
manteniendo al mismo tiempo opciones abiertas para futuras maniobras hacia el flanco de rey. Al sellar el destino del peón, este avance ofrece un camino directo hacia la promoción, pero también expone al rey negro a peligros inmediatos cuando las piezas blancas están a punto de converger. Al ganar un ritmo crucial, el caballo se reposiciona en una casilla que protege al rey y se prepara para interrumpir el avance del peón pasado de las negras. El alfil, ahora liberado de su escolta de peones, busca pastos más verdes en el flanco de dama, con el objetivo de alterar la estructura del flanco de dama de las blancas y tal vez ayudar al peón pasado avanzado. El rey avanza, en una atrevida incursión en territorio enemigo, buscando activarse antes de que las piezas restantes solidifiquen sus posiciones. La incesante marcha del peón hacia la última fila, que culmina con el ascenso, cambia dramáticamente el cariz del juego y exige una respuesta inmediata y decisiva de las blancas, para evitar una ventaja material abrumadora. Tomando la iniciativa, el caballo se abalanza para reclamar el peón y simplificar hasta un final donde el material restante favorece en gran medida la ventaja material de las blancas, empujando a la ahora aislada reina de las negras hacia una existencia solitaria. La transformación de la reina establece ahora una nueva dinámica. El juego se trata de si el alfil de las negras puede proteger eficazmente a su dama recién coronada contra el persistente caballo de las blancas. Al capturar el peón, el rey blanco se adentra más en el territorio enemigo. Una audaz incursión en el territorio recién abierto donde los peones negros del flanco de dama han sido liberados. El rey, un vagabundo solitario en un flanco expuesto, tiene ahora la oportunidad de buscar refugio y prepararse para la escolta de la torre hacia el centro. El rey avanza valientemente, buscando establecer un perímetro defensivo, aunque la dama recién ascendida en el flanco de dama presenta una amenaza persistente. Consolidar la posición del rey en esta casilla central le permite participar activamente en la defensa de los peones restantes y potencialmente apoyar cualquier avance que las negras puedan intentar más adelante. El rey se embarca en una audaz salida, buscando utilizar su nueva actividad para apoyar a los peones en su avance por todos los ámbitos. La huida del rey de la acogedora fortaleza de su posición original lo expone ahora a un acoso perpetuo en las llanuras abiertas. Un viaje peligroso para cualquier monarca. El rey blanco avanza audazmente, buscando enfrentarse a la mayoría de peones e interrumpir el asalto coordinado de las negras. Al empujar al rey hacia el territorio enemigo, la monarca negra busca explotar la debilitada estructura de peones y crear amenazas en el flanco de dama, con el objetivo de alterar la coordinación de las blancas antes de que los peones se vuelvan demasiado peligrosos. Sellando la influencia de la torre en la columna B, esta maniobra del rey anticipa la promoción de la dama negra, con el objetivo de restringir la actividad del oponente y consolidar la ventaja material. Al percibir una oportunidad, el rey negro sale audazmente, con el objetivo de convertirse en un participante activo en el final y alterar la estructura de peones de las blancas.